Bien, quisiera que continuemos en esta mañana con uno de los pasajes que hemos preparado, que hemos dispuesto para que podamos meditar, para que podamos pensar en lo que Dios quiere seguir hablándonos. Semanas anteriores venimos hablando de un pasaje. Vuélvanse a mí, Mateo 4:17. Ese fue el inicio, el comienzo del ministerio de Jesús, diciendo: vuélvanse a mí porque el reino de los cielos está cerca. Y decíamos que eso es lo que Dios nos está hablando a lo largo de este año, y domingo a domingo vamos tratando de desarrollar un poco esta idea. Hablábamos y pensábamos de qué es el reino algunos domingos atrás. Más tarde hablamos de quién es este rey del reino. Esta mañana, por el tema del alumno, vamos a tener el pasaje, así que ya se los vamos a decir. Y hablábamos un poco de eso. Hoy queremos adentrarnos un poco en lo que tiene que ver con esta cuestión de cómo es este reino. Ya hablamos del rey. Ya hablamos de de qué es el reino, y hoy vamos a poder introducirnos en cómo es ese reino. Y el pasaje de esta mañana está en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36. Y en ese pasaje podemos ver un momento, un encuentro. El pasaje se sitúa en el encuentro que tiene Jesús con Pilato, algunas horas antes de su crucifixión. Y de alguna manera en ese encuentro Pilato lo está interrogando a Jesús, haciéndole algunas preguntas que tienen que ver con la identidad de este Señor Jesucristo. ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su ministerio? ¿Qué era lo que estaba realizando por aquellos días? ¿Y cuál era su identidad? A lo cual Jesús, en el versículo 36, responde a una de esas tantas preguntas. Y dice Jesús en ese versículo, dice: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús busca dejar en claro a este Señor que era una autoridad. Este Señor Pilato era autoridad dentro de lo que ellos entendían el reino que gobernaba por aquellos días. Y particularmente Jesús busca dejarle bien en claro a este Señor la diferencia que tiene su reino con el que este hombre está liderando y llevando adelante. La naturaleza del reino de Dios es totalmente diferente. El reino de Dios es espiritual. Es diferente porque el método que este reino emplea no es político. El método que este reino emplea no es el uso de la fuerza que busca conquistar territorio, que busca quedarse con botines, porque este reino es espiritual. El método que Jesús emplea por esos días para comunicar, para hablar de su reino,
No tiene que ver con un plan estratégico de guerra, de conquista. Jesús lo que viene a comunicar es su reino, verdades de su reino, principios de su reino, pero haciendo uso de enseñanzas, de predicaciones, con manifestaciones de poder, de milagros, de sanidad, de liberación de oprimidos. Este reino tiene como propósito principal, ¿saben cuál? Conducir a todas las personas, a la humanidad entera, a una relación verdadera con Dios. Una relación en la que Dios espera que cada persona ande en arrepentimiento. Una relación en la que Dios espera que la persona haga uso de la fe. Una relación en que Dios espera que haya una adoración, un reconocimiento sincero. Que lleve a que cada persona pueda andar en obediencia fiel a este Dios. Ahora bien, todo esto que estamos diciendo por ahí son algunas menciones, pero al fin de cuentas, ¿cómo es el reino? Y hoy vamos a mencionar apenas dos características. En primer lugar, podemos decir que el reino de Dios es práctico. Es práctico porque pensamos en un reino de Dios que es, en primer lugar, profundamente personal. En los días de Jesús tenía que ver con que Jesús comunicaba su mensaje para relacionarse con cada persona. Y en estos días sigue siendo personal. Porque ese reino viene para tener relación con usted. Viene a tener relación conmigo. Y es puramente y netamente personal. Yo no puedo vivir la relación con este rey por mis hijos. No puedo vivir la relación con este Dios por mi esposa. Ella tiene que vivir su relación, yo tengo que vivir mi relación con este Dios personal. Pero a la vez el impacto que produce la relación con este rey, con este reino, termina afectando el lugar donde nos encontramos, las personas que nos rodean. Porque ¿sabe qué? Usted y yo somos seres sociables. Y de manera que Dios va trabajando en cada persona, en esa relación. Esto termina afectando, produciendo un resultado, una consecuencia en donde yo me encuentro. Una relación que, como dijimos antes, está cargada de una fe sincera, una obediencia fiel. El estilo de vida conforme al reino de Dios tiene consecuencias también sociales. Este compromiso con este rey que estamos hablando me
permite vivir una realidad comunitaria, es decir, con una comunidad, ustedes y nosotros, pero que está regida por la voluntad de Dios. Jesús funda sus enseñanzas sobre la realidad de un Dios que vive. Y en medio de este gobierno, de este Dios que ejecuta, que gobierna, que ejerce dominio y autoridad, Jesús viene a poner al individuo, a las personas, en sus relaciones sociales como parte esencial de la vida. En el mensaje de Jesús, Él demandó obediencia y también esperó la respuesta a esa obediencia. Podemos pensar en esta situación, no solo personal, sino también comunitaria, ver a un reino de Dios de manera práctica. Tenemos muchos relatos en los evangelios y pensaba en uno de ellos, que está en Marcos 6. Jesús compartiendo sus mensajes, sus enseñanzas, sanando enfermos, pero también sabiendo de que esa gente, de que esas personas tenían necesidades. Jesús no juega al distraído, sino que sabe que esa gente no solo necesita recibir instrucción, enseñanza, pero también de manera práctica pide a Dios para que esa gente pueda recibir alimento. Y ustedes, como yo, sabemos cuál es el final de ese relato. Multitudes siendo bendecidas con alimento. A punto tal de que abundan, de que sobra. Un reino de Dios que es práctico. Si quiere, podemos pensar en lo que Santiago nos menciona. Ahí tenemos otra expresión. Un reino de Dios práctico, que habla de nuestra relación con Dios, pero Santiago viene a decir, no te hagas ser distraído, fíjate que está tu hermano ahí. El reino de Dios es práctico. También podemos pensar en esta segunda característica que vamos a hablar en esta mañana, de que el reino de Dios es integral. Usted sabrá tal vez que estamos compuestos, el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y déjeme decirle que Dios, cuando viene a traer y a contarnos de este deseo de poder tener una relación con nosotros, Él quiere trabajar no solo en su alma, sino en todo su ser. Dios quiere hacerlo de manera integral. El reino de Dios es integral. Y esta integralidad de la que habla este reino de Dios tiene que ver, ¿saben con qué? Está fundada en el señorío de Cristo. ¿Y qué queremos decir con eso? El señorío de Cristo es que Dios es mi Señor, el que rige mi vida.
no solo sobre mi vida, sino sobre toda la creación. Creemos que todos los aspectos de la vida humana son los que Dios quiere trabajar. ¿Usted sabía que el pecado ha tenido efectos universales? Por donde quiera que vayamos, vemos consecuencias del pecado. De las malas decisiones que el ser humano ha tomado. Y ha afectado la historia también de la humanidad. Su historia, mi historia, todas las historias. Pero ¿sabe qué? La gracia de Cristo es para todos y sin excepción. Y es suficiente para redimir la vida humana en su totalidad. De manera integral. El propósito de Dios al establecer su reino es llevar a toda la creación. Y cuando decimos toda la creación estamos hablando de nosotros. A un estado de integridad, a un estado de totalidad. Dios quiere llevar al ser humano a un estado de integralidad, de sanar todo, de restaurar su vida completamente. Queridos, no hay manera de entender el Evangelio si no lo hacemos de manera integral. Dios viene a hacer una obra no por la mitad, viene a hacer una obra completa. Y un ejemplo para pensar en el reino de Dios de una manera integral lo encontramos también en Marcos. Marcos 5:15. Se los voy a leer. Y cuando llegaron donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido a la legión de espíritus. La gente estaba asustada. El relato nos habla de un personaje que dice que era temeroso, era de temer. Estaba con algunas cuestiones personales, históricas, espirituales. Creo que tenía todos los problemas de este señor, de toda la comunidad que lo rodeaba. Era una conjunción de problemas, una conjunción de sin fines de cosas que tal vez si lo pensamos no nos podemos ni imaginar todo lo que este señor tenía. Y este señor andaba con todo eso a flor de piel. Con lo cual la gente ya le tenía miedo. Este señor vivía en las afueras de la ciudad. Pero un día Jesús llegó a esa ciudad. Un día Jesús llegó a la vida de este hombre. Y ese día fue un antes y un después en la vida de este hombre. Su vida ya no fue igual. Dice que este hombre andaba desnudo, encadenado, seguramente le faltaba un baño o varios baños. Por el efecto de todas las situaciones que estaba atravesando en su vida. Pero cuando Jesús llegó, lo ayudó.
lo sanó, lo liberó. Jesús le acercó el carácter de Dios. Jesús le acercó la esencia de Dios. Jesús le acercó el reino. Y en esto de traer y de acercarle el reino a este hombre gadareno, dice que su vida es transformada integralmente. Por lo que podemos leer en el relato, nos damos cuenta de que este hombre fue completamente, de manera integral. Vieron a este hombre sentado. Vieron a este hombre vestido y vieron a este hombre en su cabal juicio. Dice ahí que este hombre era más conocido como el endemoniado. Sin embargo, ahora era conocido por el que había tenido el encuentro con este Jesús. Y toda su vida, de manera completa, de manera integral, su vida había sido transformada. Un reino de Dios que es práctico, un reino de Dios que es integral. Ahora bien, me preguntaba y quisiera que podamos pensar en esto para ir terminando. En esta concepción práctica que tenemos del reino, según lo que hemos conversado, según lo que hemos charlado en esta mañana, tu concepción y mi concepción de este reino está siendo prácticamente como lo acabamos de describir, o tal vez estamos solo atendiendo una parte de este reino que tiene que ver con lo personal, o tal vez sea tu caso de que estás solo pensando en la parte social. Tal vez entendés que tenés que relacionarte con este Dios. Tal vez entendés que tenés que dejarte abrazar por este Dios. Pero en esta practicidad puede hacer que nos quedemos a mitad de camino, como lo describe Santiago. Y por otro lado me lleva a preguntarte y que nos preguntemos en esto de la integralidad. De este reino. Seguramente no somos el endemoniado de Gadara. Porque estamos todos, por lo menos peinaditos, estamos todos prolijos. Pero dentro de lo que tiene que ver con la integralidad de este reino que viene, que ha venido, ¿cómo está haciendo la integralidad? ¿O es una integralidad a medias? Y no es porque Dios no quiera hacer un trabajo integral. Dios quiere hacer chapa, pintura, motor, alineación y balanceo pensando de una manera automovilística. Dios quiere hacer
una transformación completa en ustedes y claramente de quien les habla. Pero tal vez tengamos que revisar si realmente está siendo integral la obra de Dios en mi vida, o tal vez sea la palabra integralidad esté sobrando y en nuestro caso sea una porcentualidad. Que tenga que ver con algún pequeño fragmento, alguna porción más acotada. Y si está siendo porcentual, ¿qué te está faltando para que sea integral? ¿Qué es lo que estás necesitando para que sea la obra de Dios en tu vida de manera completa? Se lo pregunto a ustedes y me lo pregunto a mí. Lo bueno y lo lindo es que tenemos la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo, que nos conduce para que esa integralidad no sea solo un concepto o solo un relato de un hombre que su vida fue transformada completamente, sino que sea una realidad en tu vida y en la mía. Por eso te animo a que podamos orar en esta mañana y podamos terminar este tiempo de culto. Señor, te damos gracias en esta mañana. Porque vos venís con un reino que es práctico. Vos venís con un reino, a acercarte a cada uno de nosotros con un reino que es integral. Pero Señor, lo cierto es que muchas veces en nuestra vida no está siendo lo suficientemente integral. Porque a veces en nuestra vida no está siendo lo suficientemente práctico. Señor, que podamos entender tu pragmatismo. Y no solo entenderlo, sino también poder llevarlo a actuar de manera consecuente. Señor, que podamos recibir la ayuda, la asistencia de tu Espíritu Santo para poder vivir tu reino de manera completa, de manera integral, así como vos deseás, así como vos querés. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, porque sabemos que vos estás mucho más interesado en querer trabajar en nosotros que lo que nosotros podemos creer, que lo que nosotros podemos entender. Señor, que como hemos cantado, que venga esa claridad a nuestro entendimiento, para que podamos andar guiados por tu Espíritu Santo hacia esa practicidad, hacia esa integralidad que vos esperás de nosotros. Señor, oramos en esta mañana y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.